Buenas noches, microbeta de audio, 5 de enero del año 2020, Julio Coco te habla. Feliz año, tal como lo dijimos en nuestro último beta político. Esto iba a comenzar movido el 5 de enero, que todos los años corresponde la elección de la directiva de la Asamblea Nacional. Este es el último periodo, el último año de esta asamblea, que fue electa el 15 de diciembre de 2015 y que todo el año 2019, producto de la activación del artículo 233 de la Constitución, declaró una usurpación del cargo de la presidencia de la República debido a la elección fraudulenta, ilegal, ilegítima de Nicolás Maduro, y eso permitió que el presidente de la Asamblea Nacional del periodo 2019, el señor Juan Guaidó, fuese designado presidente encargado de la República con miras de iniciar una transición política que convocara a elecciones libres. El famoso mantra, cese de la usurpación, gobierno de la transición, elecciones libres. Pasó todo un año y todo apuntaba a que iba a ocurrir el día de hoy. Muchas cosas ocurrieron en el último mes. Fue muy movido desde un conjunto de diputados que son corruptos y comprados desde la tiranía, amenazas, chantajes, persecuciones. Volvieron a meter preso al diputado Gilbert Caro. El diputado Requesén sigue preso en unas condiciones infrahumanas. Pero el asunto es que finalmente la tiranía tomó una decisión el día de hoy para ponerle la mano a la Asamblea Nacional. Y la decisión que tomaron fue, mediante el uso de la fuerza, es decir, la Guardia Nacional, no permitieron el paso de la mayoría de los diputados opositores. Recalco la mayoría porque hubo algunos que sí lograron entrar. Y en ese bochinche que se presentó, donde la directiva de la Asamblea Nacional saliente no instaló la sesión, ergo no hubo sesión, se desconoce la calificación de la votación, eligieron de manera ilegal una directiva liderada por el diputado por el estado Yaracuy del partido Primero Justicia, Luis Parra. En el medio de todos esos eventos, el señor Guaidó convocó una sesión extraordinaria, facultado, porque sí, existe la facultad de sesionar en locaciones distintas al hemiciclo, en la sede del periódico El Nacional, y allí nos notifican, así fue dicho, con 100 votos se nombra una directiva legal de la Asamblea Nacional liderada por el diputado Guaidó, el primer vicepresidente, el diputado Juan Pablo Guanipa, de Primero Justicia por el estado Zulia, y el diputado Carlos Berrisbetia, que en algún momento fue de Proyecto Venezuela y es del estado Carabobo. Cabe destacar que en la sesión del Nacional, la fracción 16J, en voz del diputado Omar González Moreno, del partido 20 Venezuela, del estado Anzoátegui, le dijo a todos los presentes, pero principalmente al diputado Guaidó, que ellos tenían pensado abstenerse, pero debido a toda esta nefasta jugada de la tiranía, ellos votaban a favor como un acto patriótico, un hecho que yo felicito. Pero el asunto es que ahora tenemos dos asambleas nacionales. Del mismo modo que tenemos dos presidentes. Un presidente encargado sin ninguna clase de poder, un presidente ilegítimo que es Maduro, abusando del poder. Tenemos dos tribunales supremos de justicia, uno al servicio del chavismo con todo el poder interno y un mínimo de magistrados en el extranjero que ni siquiera se ponen de acuerdo en su propia directiva. Por eso hasta pudiéramos decir que hay tres tribunales supremos de justicia. Y en este sentido, el principal interés de Maduro y del chavismo es contar con la Asamblea Nacional para poder hacer contrataciones, emisión de deudas, créditos, etcétera, con banca y gobiernos internacionales con el objetivo de torear, de buscarle la vuelta a las sanciones que han sido impuestas desde los Estados Unidos, Canadá, algunos países de la Unión Europea y algunos países de América Latina. Entonces empezamos, bueno, con dos asambleas nacionales. Entonces, de esta manera, esta Asamblea Nacional liderada por Luis Parra coloca, de manera por supuesto ilegal e ilegítima, en esta configuración del Estado forajido la pieza que faltaba como poder público, que era precisamente el Congreso, la Asamblea Nacional, el poder legislativo. Evidentemente, hoy se eligió de manera legal a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. No fue electo como presidente de la República. En Venezuela no existen elecciones de segundo grado.
En este interín, bueno, los gobiernos aliados al gobierno interino, que nunca ha tomado gobierno de Guaidó, bueno, rechazan la agresión contra el Palacio Federal Legislativo y siguen reconociendo a Guaidó como presidente encargado. Esa es la polémica planteada de cara al inicio político de 2020 en Venezuela, con un agregado importante de señalar en este microbeta, y es que Estados Unidos, hace pocos días, en un bombardeo quirúrgico en Bagdad, en Irak, asesinó, mató de manera justa, legítima y legal al jefe de la Guardia Narí, un criminal de guerra, un terrorista institucional, y eso ha escalado tensiones. Los ayatolas y la dirigencia de los milicianos iraníes han dado la orden de la venganza. Ya la embajada de Estados Unidos en Kenia fue atacada. Ya van 2 ataques con misiles cercanos a la embajada de Estados Unidos en Irak. Recordemos que la operación para dar de baja a este terrorista institucional fue porque se habían intentado meter en la embajada de Estados Unidos en Irak, hubo unos ataques, asesinaron militares estadounidenses, mataron civiles estadounidenses. De tal manera que en este momento el foco de la política internacional de la administración Trump, quien a su vez entra en el año electoral porque este es su último año de mandato y habrá elecciones presidenciales en los Estados Unidos de América el segundo martes de noviembre de este año, entendemos entonces que Venezuela como tal no está en las prioridades políticas actuales. Y mañana, o mejor dicho hoy, en Venezuela el dólar está a 73.000 bolívares soberanos. Si le sumamos los 5 ceros del bolívar fuerte y los 3 ceros del bolívar inicial, bueno, entramos a esto con una hiperinflación mucho más acelerada que la del año pasado. Mañana veremos una locura en los precios, del mismo modo que veremos muchos negocios cerrados porque no saben a cómo calcular los costos de reposición. Y entonces seguirá aumentando la burbuja del dólar en efectivo circulante en el país, y esto aumentará las desigualdades, el caos y la miseria. No son buenas noticias las que doy en este momento. Sin embargo, tanto la burbuja del dólar como la nueva confrontación política interna, como la dinámica militar que se está presentando en el Medio Oriente, cualquier cosa puede pasar en Venezuela. No soy optimista, no soy pesimista. Hacer cualquier proyección en este momento no me parece útil. Lo que sí les puedo decir es que tenemos que trabajar, tenemos que proteger a nuestras familias, tenemos que estar atentos y sobre todo muy bien informados. Ojo, sin los excesos son malos. En tanto que la gran mayoría de ustedes que me está escuchando, la gran mayoría, estamos bien decepcionados de la dirigencia política interna. Bueno, esperemos que nos den una razón para creer y para confiar, o que haya una sustitución real para iniciar la lucha definitiva. Microbeta de audio, 5 de enero 2020. Julio Coco por acá. Un abrazo.